Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor de mi vida. Ayer lo fue, hoy Él lo es y por siempre lo será. Jesucristo es el Señor de mi vida. Cristo, verbo del Padre, te has encarnado en la humanidad. Te entrego mi corazón, deseo vivir en ti, porque sé que eres mi Señor y mi Salvador. Hermanos, reconozcamos que Jesucristo, la tarde del Jueves Santo en la Última Cena, nos enseña y nos deja el mandamiento del amor. Nos ha enseñado a amar verdaderamente y amar a nuestros hermanos. Se ha quedado vivo, realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por eso en este momento, hermanos, los invitamos a que nos acompañen en la reflexión de la enseñanza. El amor cristiano se manifiesta en la caridad. Bienvenidos. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hombres compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Queridos hermanos, en este momento vamos a reflexionar el mandamiento del amor. Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, nos da este mensaje a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 34 al 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. La primera carta de Juan también nos hace esta exhortación. Él nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y amar con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los sacrificios, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 33. También el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan 15, 12, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la entrega de su propia vida. Nos entregó todo desde el fondo de su ser y todo por amor. El amor a Dios es de doble dimensión, porque el Señor nos pide amarlo a Él. Pero también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 31, el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Palabra de Dios. Respecto a este mandamiento del amor, el Santo Padre Francisco nos llama a una reflexión. Nos dice, queridos hermanos y hermanas, una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión,
que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia, y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo. Al crecer la maldad, se enfriará el amor. Mateo 24:12. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles. Frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio, ya que la esencia del cristianismo es el amor. Y el amor se manifiesta en la caridad y en la ayuda a los pobres y necesitados. Escuchemos este pasaje y preguntémonos, ¿qué formas asumen los falsos profetas? El Santo Padre los presenta. Son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en las que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, escuchémoslo, sino que quitan lo más valioso: la dignidad, la libertad, la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, haciéndonos caer en el ridículo. Y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa. Desde siempre el demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, presenta el mal como bien y lo falso como verdadero para confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, hermanos, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. El Santo Padre nos hace esta invitación. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien. El Santo Padre nos sigue invitando a la reflexión. ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero. Dice la primera carta de Timoteo capítulo 6:10, raíz de todos los males. A este le sigue el rechazo de Dios y por tanto el no querer buscar consuelo en él
prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos. Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas. El niño por no nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas. ¿A qué nos invita el Señor, queridos hermanos? Miremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 40. Dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. El Santo Padre nos sigue invitando a hacer una reflexión de nuestros actos y ver cómo se ha venido enfriando el amor. Dice: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés. Los mares están contaminados. Tienen que recubrir, por desgracia, los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas. Los cielos, que en el designio de Dios cantan su gloria, se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte. El amor se enfría también en nuestras comunidades. Las señales más evidentes de esta falta de amor son la asedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero. ¿Qué podemos hacer? Su Santidad Francisco nos dice: si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Reflexionemos estos tres aspectos. El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida, diciéndonos: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Nuestra respuesta tendría que ser la misma del cobrador de impuestos ante el Señor, que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Palabra de Dios.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. ¿Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? Dice el Papa Francisco. Al igual que como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la iglesia. Ya el libro de Isaías nos hace esta exhortación: compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que va desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Palabra de Dios. Y el libro del Eclesiástico nos hace esta invitación: sé sin embargo generoso con el prójimo, no lo dejes esperando tu limosna. Conforme a lo que está mandado, cuida del pobre. Fíjate qué es lo que necesita y no lo despaches con las manos vacías. Es mejor que pierdas tu dinero por un hermano o por un amigo que dejarlo que se oxide inútilmente bajo una piedra. Invierte tu tesoro siguiendo los mandamientos del Altísimo. Esto te será más útil que el oro. Repleta tus graneros con tus generosidades. Estas te preservarán de la desgracia. Combatirán por ti frente al enemigo. Palabra de Dios. El libro de Tobías nos hace esta invitación. Tobías, aconsejando a su hijo, le dice: separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta la cara frente a un pobre, y Dios tampoco te dará vuelta su cara. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Palabra de Dios. Y en el capítulo 12, versículos del 8 al 10, le dice: más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia, que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 17 al 18, nos hace esta reflexión. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra de Dios. Su Santidad Benedicto XVI también nos hace esta invitación. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Ninguna acción es más benéfica y por tanto caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios,
La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona, dice su santidad Benedicto XVI. Y su santidad Francisco nos dice: cada limosna es una ocasión para participar en la providencia de Dios hacia sus hijos. Y si Él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, a proveer también mañana a mis necesidades, Él que no se deja ganar por nadie en generosidad. Por último, el ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Por otra, expresa la condición de nuestro espíritu hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. Inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Queridos hermanos, el libro de Isaías nos hace esta invitación. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Palabra de Dios. El Santo Padre Francisco continúa diciendo: invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo. En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual. La luz que proviene del fuego nuevo poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu, para que todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús. Después de escuchar la palabra del Señor y de alimentarnos con el pan eucarístico, nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad. Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. Y nos sigue diciendo: no se olviden de rezar por mí. Queridos hermanos, hasta aquí nuestra reflexión. Dios nos bendiga. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.